Estas son las New Balance 1080 versión 12 y en este video vamos a compararlas con la versión 11 porque cambiaron bastante y te voy a contar en qué. Así es, muchachada, aunque estas zapatillas puedan parecer prácticamente idénticas más allá de las diferencias de colores, hay diferencias sustanciales en cuanto a su funcionamiento. Estas New Balance 1080 en versión 12 vienen a continuar a la versión anterior con algunos cambios que, si bien hacen que continúe su línea de una zapatilla rodadora, de una zapatilla para meter muchos kilómetros, hay cambios en su estructura, en sus materiales, que hacen que se comporte diferente y que también apunte a un público un poquito diferente. Ahora te voy a contar por qué. Un calzado en esta versión 12 que cambia un poco su dibujo de la suela, pero que en este sentido tiene un comportamiento prácticamente idéntico. Vas a tener un agarre y una durabilidad muy similares. Lo que está cambiando está un poco más arriba y si te fijas bien, estos agujeritos, estas partes cóncavas, ahora son más convexas, es decir, antes irán para adentro, ahora van un poco más para afuera. Y lo mismo sucede con la parte interna de la entresuela, ahí creo que se llega a ver, antes teníamos huequitos y ahora tenemos formas que salen un poco más hacia afuera. Uno puede pensar que esto tiene que ver con cuestiones estéticas, pero como ya hemos visto en otras reseñas, cuando hablamos de esta tecnología, esta Fresh Foam, que luego evolucionó para convertirse en Fresh Foam X o Fresh Foam X, que consiste en cortes estratégicamente ubicados, hechos con láser, para darle, a partir de figuras cóncavas o convexas, diferentes comportamientos a la mediasuela, para hacer que sean más blandas en una parte, más firmes en otras, más reactivas en otra. Y ahí, lógicamente, las zonas más cóncavas, es decir, más ahuecadas, van a tender a ceder más, a ser más blandas, mientras que las partes más convexas, todo lo contrario, van a ser más firmes. Ahí tenemos un cambio de dibujos, entonces desde una tendencia más cóncava hacia más convexa, hacia afuera, y ahí empieza el primer indicio, a ver si te vas dando cuenta hacia dónde apunta más esta versión 12 de las 1080. Si querés ir dejando los comentarios abajo, vamos a ver quién se da cuenta primero para qué lado van. Otro pequeño cambio que introdujo esta versión 12, creo yo buscando lo mismo, vas a notar ahí atrás cómo cambia esta parte y a ver si te recuerda otra vez a lo que ya hablamos en reseñas anteriores, cuando mostrábamos este concepto del ferry de alta velocidad, que poniendo los apoyos separados en ambos lados, busca tener una menor superficie de contacto y con ello una mayor velocidad, pero al mismo tiempo busca tener más estabilidad. Vamos por ahí, vamos entendiendo por dónde viene la cosa. Esa es la palabra clave para entender hacia dónde va esta versión 12, a qué apunta. Y va también a buscarlo con otros cambios, como por ejemplo un contrafuerte renovado. Ya no tenemos aquel contrafuerte hecho con un material similar a un neopren y con un cuello bien finito, reduciendo al mínimo posible esos materiales. Ahora nos encontramos con un contrafuerte mucho más tradicional, bastante más firme y volviendo a un cuello típico de una zapatilla rodadora, y hablamos de un cuello mucho más mullido por dentro para asegurarles más confort en esa zona de la zapatilla. En el resto del calzado el upper sigue siendo muy similar, con una tela bien elástica, muy respirable, muy cómoda y tejida en un solo hilo, es decir, no tiene uniones por costuras, no tiene uniones por calor, no tiene uniones, es una pieza única. Y además tiene la lengüeta, como en las versiones anteriores, unida a la capellada desde ambos lados. Con estas modificaciones, entonces, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian esta versión 12 y versión 11 de la New Balance 1080? Bueno, siguen siendo las zapatillas netamente rodadoras, como dijimos, zapatillas para meter kilómetros y kilómetros, pero ahora tienen algo más de estabilidad. Lo vas a sentir en el tacto. Una zapatilla que antes se movía para algunas personas demasiado, que si bien era blandita, cómoda, por ahí no daba tanta sensación de firmeza, especialmente para los corredores más pesados o los corredores que no tienen una pisada tan purista, digamos. Personalmente creo que suben el peso del corredor objetivo
de un límite anterior que podía estar entre los 80-85 kilos hacia arriba, y ahora ese número en promedio va a unos 10 kilos más. Creo yo que hasta 90-95 kilos tranquilamente pueden soportar en esta versión 12, que como te digo vas a notar mucho más estable, cómoda pero estable, rodadora para llevar muchos kilómetros con seguridad. Y lógicamente todos estos cambios que te estoy nombrando van a traer aparejados algunos cambios en el peso del calzado, que sube cerca de 30 gramos. Es poco, es mucho. Yo creo que para lo que busca el calzado es insignificante, porque no es un calzado para competir, no es un calzado para buscar velocidad, para buscar el máximo rendimiento en cuanto a tiempos en cualquier distancia. Es un calzado más para entrenamientos o bien a donde vayas a ritmos mucho más suaves. Para velocidades hay otro tipo de calzados que están más pensados en eso. Esta es entonces la pequeña gran diferencia entre las dos últimas versiones de la New Balance 1080, un clásico de la marca norteamericana. Ahora quiero saber qué te parecen, si ya has utilizado las New Balance 1080 en versiones anteriores, y si también la usaste por supuesto en esta versión actual, en la 12, deja tu comentario aquí debajo, así compartimos las experiencias entre todos en esta comunidad y nos ayudamos a elegir mejor el calzado. Esa es la idea de esta sección, que aprendamos entre todos cuál es el calzado que más nos sirve, que más se acomoda a nuestras necesidades, porque no hay ninguna zapatilla, ningún calzado para correr en el mundo que sea el mejor de todos, que sea el que más le sirve a todos los corredores, pero sí hay un calzado, un tipo de calzado, más allá de las marcas, que se acomoda mejor a tu realidad. La idea es que entendamos cada uno de nosotros cuál es ese calzado, para después no ensartarnos, como decimos en Argentina, no clavarnos cuando vayamos a hacer la próxima compra, y compremos lo mejor para nosotros y no lo que por ahí nos quiere vender el vendedor de turnos, que hay que ver por qué nos quiere vender eso y si tiene el conocimiento necesario para poder asesorarnos en esto. Acá la idea es empoderarnos y que nosotros mismos podamos decidir cuál es lo que mejor nos sirve. Así que si este video te gustó y te gusta esta sección del canal, déjale tu me gusta para saber qué querés que sigamos haciendo más. Me despido, hasta el próximo video, abrazo de finisher para todos.